y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de nada, quiero expresar el pesar del BNG por todas las personas fallecidas y la solidaridad con sus familiares, amigos y también con todas las personas que están trabajando para erradicar esta epidemia. Señor ministro, la semana pasada nos congratulábamos en esta comisión de la decisión que había adoptado el Gobierno de paralizar la actividad económica no esencial, una medida que creíamos que era absolutamente necesaria, aunque llegase un poco tarde, porque con eso podíamos actuar para romper la cadena de contagio en los centros de trabajo y contribuir a frenar la pandemia. Advertíamos, eso sí, en el mismo momento, de los indicios en relación con las presiones empresariales para relajar esa medida que se produjeron de forma casi inmediata. Una sospecha que finalmente creo que queda confirmada por el anuncio realizado incluso en un momento anterior a que, a pesar de los indicadores positivos, podamos afirmar de manera clara que hemos pasado lo peor de esta epidemia, ese anuncio de que esta decisión no va a tener continuidad. Parece evidente que es una medida que no se toma en función de criterios científicos, en función del objetivo de controlar la epidemia y evitar la pérdida de vidas humanas, sino sobre todo con criterios económicos para controlar los efectos y evitar las pérdidas económicas que puede estar produciendo este parón. A nosotros, al BNG, nos parecería bien si se hiciese con absoluta seguridad de que es el momento y también con absoluta seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Pero no es el caso, porque lo primero que habría que tener es un plan de desconfinamiento avalado por el criterio científico que indicase cuándo y cómo, en función del avance de las medidas de control, pueden ir adoptándose también medidas de relajación o supresión progresiva de las limitaciones establecidas. Pensábamos preguntarle si existe ese plan de desconfinamiento definido, apoyado en el criterio científico y sanitario y aprobado por el Gobierno, pero usted mismo nos ha informado de que no es así, de que están aún trabajando en un plan que ustedes denominan de desescalada. Por lo tanto, no existiendo ese plan de desconfinamiento, la decisión de retomar la actividad económica nos parece muy arriesgada en la medida en que pueda provocar pasos atrás y un rebrote de la infección. Pero además estaremos colocando en grave riesgo de contagio a los trabajadores y trabajadoras que el lunes tengan que ir a trabajar sin las medidas de seguridad y de protección adecuadas en muchos casos en centros de trabajo masificados. Por eso la segunda pregunta es obligada. ¿Está el Gobierno en condiciones de facilitar a todos los trabajadores material de protección y de garantizar las medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo? Si no es así, y mucho nos tememos que sabemos la respuesta, esa decisión nos parece sencillamente una irresponsabilidad. En todo caso, señor ministro, la posición del BNG continúa siendo que es necesario facilitar cuanto antes EPIs a todas las personas que trabajan en zona de riesgo, material de protección de forma masiva a la población, aclarando de una vez por todas si es necesario o no el uso de mascarillas con carácter general y también realizar test masivos como la única forma de tener una idea exacta de la dimensión del contagio. Señor Y, por lo tanto, finalizo de poder aplicar las medidas de seguridad adecuadas. Sabemos de las dificultades del Gobierno en disponer de estos materiales, aunque nos sorprende la falta de previsión, acopio y producción propia. Solo una cuestión muy breve. El Gobierno de la Xunta acaba de denunciar que los test, las pruebas rápidas que le fueron facilitadas, no son eficaces desde el punto de vista sanitario para el cribado entre el personal sanitario o residencias, porque solo dan como resultado los anticuerpos con carácter general. El delegado del Gobierno dice que esta fue una decisión consensuada con las comunidades autónomas. Nos gustaría que aclarase si esto es así. Está agotando prácticamente todo el tiempo. Muchas gracias.
A continuación, para compartir el tiempo, como decía, tiene la palabra